Dios les bendiga a todos. Leemos en Génesis capítulo 3 versículo 4. Vamos a ver el mensaje de la serpiente. Vamos a continuar con estos videos viendo el mensaje de la serpiente, el evangelio diferente. Dice en Génesis capítulo 3 versículo 4: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fuimos viendo en estos videos lo que ofrece el mensaje de la serpiente es primeramente salvación. Es una copia del verdadero mensaje, del verdadero evangelio de Jesucristo. El mensaje de salvación. La palabra principal o la columna vertebral del mensaje es la salvación. Salvación del alma del hombre, porque el hombre está perdido, muerto en delitos y en pecados, y necesita un Salvador. Y nuestro Salvador es Jesucristo. El Evangelio diferente ofrece también salvación, pero una salvación falsa. Es como un billete falso que usted lo puede tener, pero al ir a comprar, la persona que le recibe le dice no tiene ningún valor, no puede llevarse nada porque este billete es falso. Así es el Evangelio diferente, es algo falso, es algo que no trae salvación porque te hace creer una falsedad. Y la persona sigue en sus pecados porque ha creído en un mensaje falso. Por eso es tan necesario conocer la sana doctrina de Jesucristo, de que hay salvación en Jesucristo por medio de esa preciosa sangre. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio es que creer en Jesucristo hay perdón de pecado por medio de esa sangre preciosa. El Evangelio diferente dice: he aquí el Cordero de Dios. Y el Evangelio diferente tiene la característica de ocultar la verdad. O sea, disfraza la mentira de verdad. Cuando Juan el Bautista dijo y dio el mensaje: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué hace el Evangelio diferente? Toma ese mensaje, del mensaje verdadero lo corta, lo asesina al verdadero mensaje, lo corta por la mitad y presenta al Cristo como el Cordero de Dios y punto. Pero la segunda parte dice que quita el pecado del mundo. El kit de la cuestión y el centro y la médula es el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio. Que Cristo vino a morir y a derramar su sangre para expiar los pecados de todos aquellos que creen en él. Ese es el Evangelio. Por eso ellos predican un modelo, predican lo que dijo Juan el Bautista, pero la mitad del mensaje. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, y ahí se quedan. Pero falta la segunda parte del mensaje, que es el que quita el pecado del mundo. El quid de la cuestión es el perdón de los pecados, porque el Evangelio diferente carece del mensaje, de la esencia del mensaje, o de la mitad del mensaje, que es el perdón de los pecados. ¿Para qué vino Cristo? Para dar su vida en expiación por muchos. Para eso vino el Señor, para derramar su sangre y salvarnos y limpiarnos de todo pecado, y que venga el Espíritu Santo y nos guíe a toda verdad. Entonces dice que primero vimos que el primer punto es salvación. El diablo ofrece salvación a través de un modelo, a través de partir el mensaje, el verdadero mensaje por la mitad, y decir que Cristo es el Cordero de Dios y punto. Listo. Si usted es como el Cordero de Dios, ya es salvo. Pero obvian la parte que es creer en él. Creer en él. Ellos se basan que solamente con copiar el modelo, o sea, ser un religioso. Si usted es un religioso, se va al cielo, como el católico o cualquier secta. Dice: si usted es un religioso, si usted pertenece a nuestro grupo, usted es salvo. ¿Por qué es salvo? Porque copia el modelo. Nosotros le damos un modelo, le damos un catecismo, unas carpetas, y usted copia, sigue este modelo y usted es salvo. Usted es salvo, usted es nueva criatura. Entonces la persona cree eso
que por medio de las obras llega al cielo, por medio de ser una buena persona llega al cielo. Eso es un religioso. Pero obvian la segunda parte que dice que quita el pecado del mundo. Nosotros, el Señor nos ha dado el don de la fe para poder creer en esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. La limpieza del pecado es una vez y para siempre, no es un proceso, no es una medida de conocimiento, todo eso es mentira, todo eso es falso. Lo verdadero que es que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe, dicen en Efesios 2:8. Entonces, la serpiente primeramente ofrece salvación a través de seguir un modelo. Ese modelo es Cristo, por eso, ¿qué produce el Evangelio diferente? Pequeños Cristos, que ella es la blasfemia, porque ¿quién quiso ser como Cristo? El diablo, Satanás. Entonces ese es su evangelio, querer ser como Cristo. Por eso ellos cortan el mensaje por la mitad y dicen, aquí el Cordero de Dios, y ahí se queda. Pero la segunda parte dice que quita, viene ahí el mensaje. Porque el evangelio no es solamente una persona, el evangelio es una noticia, es una buena noticia. Ese es el evangelio, la noticia de un hecho. Ellos se quedan con un modelo y ahí quedan. Pero el evangelio es una noticia. Por eso es evangelio. El evangelio significa buena noticia, buenas nuevas. Y una noticia es un hecho, algo que pasó, algo que fue consumado. Y eso que fue consumado es que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros. Jesucristo, el verbo de Dios, Dios, el Señor, la palabra que se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y Él derramó su sangre, esa sangre preciosa, la sangre de Dios, sin mancha, sin contaminación, como dice Pedro. Un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Jesucristo es Dios. Es la única sangre que nos puede limpiar de todo pecado. Entonces, el Evangelio diferente obvia la sangre. Por eso Caín trajo frutos, no trajo sangre. Ellos no creen en la sangre, el Evangelio diferente no cree en la sangre, no cree en el perdón de los pecados. Ellos creen en su propia sangre, en su propio sacrificio, en su propio esfuerzo, en sus propias obras, en cargar la cruz y seguir al Señor. Eso es lo que creen, en sus propias obras, en su propio sacrificio, al igual que Caín. Por eso creen igual que Caín. Caín fue el primer religioso, el primer católico, o el primer religioso, vamos a decir. Vamos a sacar la palabra católico. El primer religioso, que creyendo que por medio de obras se puede salvar una persona sin la sangre. O sea que ellos creen que siguiendo un modelo son salvos. Y la gente está engañada. La gente está engañada y muere engañada. Muere engañada. Eso es lo trágico del asunto. Que muere engañada sin creer en la sangre. Porque la persona cuando cree en la sangre, sus pecados son perdonados una vez y para siempre. Ya no se le computa más el pecado. Sufrirá las consecuencias del pecado si peca. Obviamente. Como dice en Hebreos 12:6, que Dios castiga a aquel que toma por hijo. Hay un juicio retributivo para todo aquel que peca. Porque de Dios nadie se burla. Vamos a leerlo en Hebreos 12:6, que también hay unos versículos más que habla de todo este juicio retributivo. Porque un cristiano dice, bueno, ya Dios no me compute más del pecado, voy a pecar. Usted vaya y peque y va a ver lo que le pasa. Va a sufrir las consecuencias de ese pecado. Va a sufrir las consecuencias de ese pecado. No va a perder la salvación, pero en esta tierra va a pagar lo que ha hecho. 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero es un castigo de padre, no un castigo de un amo con un esclavo. Es una disciplina del Señor. El evangelio diferente es un evangelio de esclavitud, donde si la persona no obedece, se le castigará. Se le castigará y se le desnudará y se le castigará. Eso es lo que hace el evangelio diferente. Avergonzar al creyente. O sea, toma el lugar de Dios. Toma el lugar de Dios. Cuando el que toma el juicio es Dios. Dios es el que castiga.
no el hombre. El evangelio diferente son ellos los que toman rienda del asunto y disciplinan sin la guía del Espíritu Santo, porque en la iglesia obviamente hay una disciplina, hay un orden, pero todo con la presencia del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Pero el Evangelio diferente no tiene al Espíritu Santo, esa es la gran diferencia abismal que hay, ¿no? Es una cosa que disciplina la iglesia con el Espíritu Santo y otra cosa que disciplinen los religiosos, los que no tienen al Espíritu Santo. Porque van a llevar a vergüenza al cristiano, al creyente, sin ningún fruto, digamos. Pues la disciplina del Señor es buena, como ha sido la disciplina que nos han hecho nuestros padres. Siendo malos nuestros padres nos disciplinaban y nos han hecho bien, ¿cuánto más la disciplina del Señor? Por eso ahí viene, que el perdón de los pecados no se nos computa más los pecados. Hemos sido lavados, limpiados para siempre. Pero cuando el cristiano peca, Dios le disciplina. Entonces dice el versículo 7, si soportáis la disciplina de Dios, del Padre, porque es Dios el que disciplina, Dios es el que disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay personas que no son hijos de Dios y no son disciplinados, porque no son hijos de Dios, nadie castigaría al hijo del vecino o al hijo de otro padre, nadie lo haría. Dios disciplina a sus propios hijos. Bueno, dejamos aquí esto. Dice, bueno, el segundo punto es creer, comer. Le dijo, el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos. Comer en la Biblia es creer, digamos, o sea, en el sentido cuando Jesús dijo, todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dijo el Señor. Pero el Señor estaba hablando de creer. De creer, no como los católicos que creen que por comer un pan simbólico están comiendo de Cristo. Es una barbaridad. O sea, son caníbales, están comiendo carne. Por eso el católico está ciego, digamos. La doctrina católica es el evangelio diferente, que necesita palpar como un ciego para tocar a Dios, ¿no? Ellos necesitan tocar porque están ciegos. Un ciego que hace palpa, anda a las tanteadas, y necesitan ver en el pan a Cristo, porque están ciegos. El pan es totalmente simbólico. Jesús nunca dijo que Él era ese pedacito de pan. No, es algo totalmente simbólico, es un recordatorio, es un memorial, ¿no? Dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de creer el Señor, de creer en su encarnación, de creer en que Él se hizo carne, digamos, y creer en su sangre, en su sacrificio. Cuando Él habla de comer y beber, habla de creer en Él, que es el verbo que se hizo carne. Entonces, podemos ver en Éxodo 16:32, que habla ahí la figura del maná. Éxodo 16:32, cuando Dios da el maná, y dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová os ha mandado, llenad un horno de él y guardarlo para vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Acá Moisés manda a guardar un pedacito de maná, o un maná, llenad un gomer de él, dice, esto es lo que ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestra descendencia. Que guarde el maná como un recordatorio, es lo que es la cena del Señor, digamos, es un recordatorio, no es el cuerpo de Cristo, es un recordatorio. Por eso Él dijo que aquel que cree
que come de él y bebe de él, come de su carne y bebe de su sangre, es creer en él y en su sacrificio expiatorio, que en esa preciosa sangre, dice que aquel que bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa? Beber de la sangre del Señor significa creer que esa sangre me limpia de todo pecado. Y ese es el kit de la cuestión, el perdón de los pecados. Cuando se cree en el evangelio diferente, es un evangelio sin sangre, digamos. Es el evangelio que es el mensaje de la serpiente a Eva, el cual Caín lo materializó, digamos, porque él presentó delante del Señor frutos de la tierra, no presentó la sangre, porque él no creía en la sangre, él no creía en la sangre. Y el evangelio diferente no cree en la sangre, no cree en Cristo, no come de su carne ni bebe de su sangre. El evangelio diferente lo hacen materialmente. Ellos creen que en la cena del Señor están comiendo el cuerpo de Cristo, están bebiendo de su sangre, literalmente, cuando es algo simbólico. Aquí Moisés, hasta el mismo maná era algo simbólico. Bueno, en Juan otra vez, leemos en Ezequiel, vamos a leer en Ezequiel cómo comer significa creer, comer de la palabra. Ezequiel 2, Ezequiel 2, 9. Ezequiel 2, 9 dice, miré, y aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro, había escritura, había escritura. Nosotros cuando creemos en Dios, creemos a las escrituras es el testamento. ¿Qué pasaría si no existiría la Biblia? ¿En qué creeríamos? En doctrinas, mandamientos, ordenanzas, preceptos, leyes de hombres. Pero como existe la escritura, gracias a Dios, las escrituras son el testamento y hablan de Cristo. El evangelio diferente trata de alejar a las personas de las escrituras, del testamento, de lo que es legal, para apoyarse en palabras de hombres. Pero Ezequiel comió palabra de Dios. Nosotros cuando creemos a las escrituras, lo que dice las escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, estamos comiendo de las escrituras. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, del Señor. Cuando Dios habla y nosotros creemos, estamos comiendo, estamos comiendo. Por eso Eva comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, creyó ese evangelio diferente, a ese evangelio de obras, a ese evangelio que le dice, usted puede ser como Cristo, usted puede ser como Dios. ¿Cómo? Siguiendo leyes, siguiendo preceptos, siguiendo cuadernitos, cuadernillos, carpetas, catecismos, hojas de hombres, mandamientos de hombres. Lo que tiene el evangelio diferente es que ellos seguían muchos por libros, leen libros, y es una sucesión, y es una coincidencia que todos esos libros coinciden en lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu satánico que hay detrás de todas esas escrituras de hombres. Ellos no se apoyan en la palabra. ¿Por qué no se apoyan en la palabra? Porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a las escrituras. A las escrituras. Entonces las escrituras nos hablan siempre de Cristo. Y estos libros hablan de ser como Cristo. La diferencia de querer ser otro Cristo, un pequeño Cristo. Ese es el evangelio diferente, el evangelio satánico, el evangelio del diablo. Tenemos que decirlo de esta manera porque la Biblia nos dice que fue ese el mensaje que le dio la serpiente a Eva. Es simple. Dice, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo en el capítulo 3, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Cuando le dice come quiere decir cree en lo que te estoy hablando. Y cuando crea lo vas a poder transmitir al pueblo.
y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Un rollo que tenía escritura. Comió Ezequiel. Significa que comer es creer a la palabra, creer a lo que Dios dice, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando la persona come, cuando la persona cree el mensaje, el verdadero mensaje, Dios le lava de todos sus pecados por esa preciosa sangre y viene el Espíritu Santo a morar en esa vida. No importa si habla o no habla en lengua, lo importante es que cree la persona, que cree la persona. Por ejemplo, hay lugares y hay sectores que dicen que hasta que la persona no habla en lengua no recibió el Espíritu Santo. Eso es falso. La persona cuando recibe a Dios, recibe a Jesucristo, como dice Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice el que habla en lengua, sino que dice que aquellos que lo recibieron, Dios les hace hijos de Dios. Las lenguas es un don que se recibe, o no se puede o no se puede recibir. Es un don de los tantos dones que hay. Es una evidencia. Allí, cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, ellos creyeron, y cuando creyeron, fueron lavados de sus pecados. Y cuando fueron lavados de sus pecados, vino el Espíritu Santo. Dice que cayó el Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas, porque se necesitaba una señal. Porque ellos eran gentiles y Pedro estaba hablando, abriendo la puerta al mundo, al Evangelio, a los gentiles. Se estaba abriendo la puerta a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, no, los que no, o sea, el resto, nosotros. Están los judíos y los gentiles, que es el resto que somos nosotros, digamos. Gentiles también se puede ver como los paganos, como los idólatras. Bueno, nosotros pertenecemos a todo ese pueblo de gentiles, el cual Pedro, al predicar allí en la casa de Cornelio, estaba abriendo la puerta del Evangelio a los gentiles. Y se necesitaba una evidencia, una señal de que ellos también habían recibido al Espíritu Santo. Entonces se manifestó el don de lengua, al igual que en Pentecostés. Entonces Pedro ahí se dijo que realmente todo era de Dios, todo era de Dios, que Dios realmente se había abierto la puerta a los gentiles. Por eso el Señor le dijo a Pedro: no llames inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado por medio de esa preciosa sangre. Entonces, por más que la persona no hable en lengua, y como hablábamos, que hay un sector que dice que hasta que la persona no habla en lengua no recibió el Espíritu Santo, es falso, porque la persona recibe al Espíritu Santo cuando cree y es lavada de sus pecados. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no va a descender sobre una vida que está en pecado. Una persona que no cree en la sangre no puede venir el Espíritu Santo, pero puede ser la persona más, digamos, que está más hundida en el pecado, pero si cree, Dios le lava de todos sus pecados y viene el Espíritu Santo a morar en esa vida. Es así, el Espíritu Santo viene a una vida limpia, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Dios le limpia y queda limpia para siempre. Eso es lo que no puede y es lo que lucha el Evangelio diferente. A desnudar a la persona y mostrarle que siempre está en pecado. Obviamente la carne peca, los cristianos pecan. Ya no practicamos el pecado, ya hemos dejado esa vida, la vida antigua. Y nuestra mente se va renovando y el espíritu de nuestra mente se va renovando día a día. Pero el pecado sufre sus consecuencias, ya lo dijimos una y mil veces. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Dice que lo comió al rollo de escritura. Nosotros cuando leemos las escrituras y creemos, estamos comiendo. Por eso comemos de la palabra. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Por eso el cristiano verdadero habla la doctrina de salvación. ¿Por qué? Porque ha comido de las palabras de Dios. Ahora el Espíritu Santo le guía y
y es un evangelio por fe, por creer, no por evidencia. No, el evangelio diferente es por evidencia. Si usted es bueno, es nueva criatura, y si es malo, no es nueva criatura. El cristiano, el cristiano es nueva criatura y le ha sido lavado todos los pecados. Pero lucha y tiene la batalla con la carne. ¿Cuántos cristianos han caído? Y bueno, pero es la carne. ¿Cuántos cristianos verdaderos? Hay cristianos falsos, digamos, gente que se hace llamar cristiano pero no son cristianos y que avergüenzan el evangelio. Pero hay cristianos verdaderos que han pecado, y han pagado las consecuencias de ese pecado. Pero no quiere decir que se van a ir al infierno. Significa que han sido débiles y han pecado y han recibido el juicio retributivo de parte de Dios. Es simple cuando el Espíritu Santo nos ilumina la mente, el corazón, el entendimiento para entender la palabra, pero a una persona que no se le enseña el verdadero evangelio le cuesta mucho entender estas cosas. Por eso hacemos los videos, para que el pueblo pueda ser iluminado por el Espíritu Santo y entender que hay salvación, seguridad de salvación en Jesucristo. Porque dice, vamos a leer este último versículo y con este terminamos este video, que dice en Romanos 5:1 que el cristiano dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios. No, dice la palabra, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni siquiera el pecado puede dañar, digamos, la relación con Dios. Produce un problema de conciencia en el cristiano, pero pide perdón y está ahí con el Señor y vuelve esa relación con Dios. Pero nada nos puede separar de Cristo, nada. Vivimos en la presencia del Señor. Vivimos y si somos disciplinados, el Señor nos disciplina y pasa la disciplina, pero siempre nunca dejamos de ser hijos. Nunca dejamos de ser hijos. La relación con nuestro Padre es eterna, ahora que Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Por eso somos felices, por eso estamos gozosos, porque ahora somos hijos de Dios y ya no somos más esclavos del pecado. Dios le bendiga a todos.